Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hablar de el 11 de marzo de 1973 parece una distancia enorme entre la realidad de un padrón donde la mitad no había nacido y lo que hoy nos puede ocurrir con este proyecto del gobierno Cachivache, que nadie sabe por qué, pero están allí instalados y que hacen todos los días algo para perjudicar la vida de los argentinos. Allá por 1973 se había tomado una determinación donde por primera vez el peronismo iba a regresar con el voto ciudadano después de 18 años de proscripciones. Y entonces Cámpora, Solano, Lima iban a representar aquel triunfo, pero fíjense ustedes que estamos hablando de hace más de medio siglo. Y por supuesto que si usted toma el padrón de hoy, más de la mitad no había nacido. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estas cosas, hay una gran parte de la sociedad argentina que no los vivió, que no los conoce y que para ellos es rancio, tiene olor a naftalina, es viejo, y entonces queda en una revisión que puedan hacer alguna vez de la propia historia. Los que estamos más cerca de irnos que de quedarnos en el planeta Tierra, los que pertenecemos a otra generación, fuimos partícipe necesario y tenemos memoria porque éramos jóvenes en esa época, es decir, vivíamos aquel momento con la intensidad propia de lo que podía ocurrir con el hecho después que tantas proscripciones habían evitado el voto hacia quien uno quería. Y finalmente, Cámpora, Solano, Lima iban a ser ungidos con el voto ciudadano de quien durante 18 años había estado proscrito, que era el pueblo peronista. Pero de esto pasó más de medio siglo. Y entonces ya no nos pertenece al análisis del presente. Ya pertenece a un rincón de la historia donde sus nietos no habían nacido, sus hijos eran pequeños, y entonces lo que vivimos hoy no tiene nada que ver con aquella realidad. Está tan distante como está distante los tiempos de la felicidad plena que los gobiernos del peronismo le dieron al pueblo mayoritariamente. Y entonces hay una realidad, y esa realidad es el proyecto Cachivache de hoy, donde un presidente es descubierto que se iba a aumentar el sueldo descaradamente de 4 millones a 6 millones porque parece que no le alcanza para sus gastos, y entonces tiene que mantener perros y tiene que mantener seguramente alguna otra cosa que no conocemos, cuando en realidad lo que estamos viendo es un tremendo abuso sobre lo que nos ordena que hagamos como sociedad y lo que hace ese núcleo que se apoderó miserablemente del Estado, siendo que habían perdido, pero armando el gran frente de los derrotados y construyendo lo que después fue el quedarse con el poder. Se sumaron los que habían perdido, porque Mauricio Macri fue el gestor operativo de esa idea, y entonces hoy tenemos un gobierno que con el 30% gobierna sobre el 100% de los argentinos y hace los desastres que nos tiene acostumbrado este gobierno Cachivache. Bien, en el medio de todo esto fue descubierto el presidente que se había aumentado considerablemente el sueldo, después trató de disimular, dijo que era un decreto viejo, que él no lo había leído, que los responsables de legal y técnica parece que no existieran, todas excusas. Lo descubrieron y cuando lo descubrieron tuvo que dar marcha atrás. Es indignante que mientras el jubilado está esperando y penando, mientras el trabajador no goza de las garantías mínimas para mantener un empleo, mientras se frenó la obra pública y quedó la gente en la calle, mientras todos los días se echa gente de algún lugar, el presidente y el grupo que lo secunda pensaban que 4 millones era poco y había que ganar 6, o pensaban que el 48% de aumento para ellos estaba bien. Fueron descubiertos y entonces dieron marcha atrás. La verdad, vivimos un estado absolutamente insólito, increíble, donde se nos maltrata todo el tiempo y queda allí en el recuerdo, en la polvareda de la historia, el 11 de marzo de 1973. Sí, hablar de aquello es como pretender
que una parte de la población se meta a estudiar la historia porque ni siquiera había nacido. Y esto no es lo que nosotros podemos llevarnos, porque claro, lo mantenemos en nuestra retina porque fue parte de nuestra juventud, fue parte de nuestro tiempo, pero hoy ha nacido gente que ni siquiera sabe que la Argentina tuvo una guerra. Ha nacido gente posterior a Malvinas, ha nacido gente posterior a cada una de las dictaduras, que nacieron en democracia y que creen que siempre hubo democracia y que entonces se quejan todo el tiempo, pero no se dan cuenta lo doloroso que fue poder llegar a tener la posibilidad de elegir y ser elegidos. Sí, estamos en el final de un ciclo, el ciclo donde los gobiernos hacían feliz al pueblo. Hoy la sociedad argentina se decidió por creerle a un impresentable que apareció como un outsider, que apareció como un hombre fuera de la política, pero que en realidad fue modelado con fundaciones internacionales que estuvieron detrás de él para que la Argentina tenga este proyecto cachivache donde en cualquier momento pierde parte de su territorio. La Argentina de hoy está en debate abierto. Todos los días nos preocupamos y nos ocupamos con las cosas que nos ocurren, pero el maltrato hacia una sociedad parece ser que en cierto núcleo del proyecto no existe. Fueron descubiertos, pero la idea era aumentarse el 48%. Y como se lo descubrió, dieron marcha atrás y queda allí, flotando. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la casta? ¿Se acuerdan cuando hablaba viva la libertad, carajo? Claro, en ese momento no tenían el poder para cerrar Telam y allanarlo y poner vallas policiales. En aquel momento no le importaba mucho lo que podía pasar simultáneamente con aquellas declaraciones, y el rimbombante fue escuchado por una sociedad desconforme, que no estaba conforme con todo lo que se le había dado, y que dijo, vamos a cambiar, y ahora no saben cómo hacer para volver a lo que tenían. Bueno, depende de cada uno, depende de usted que está escuchando, depende de quien está hablando, depende de la sociedad argentina cambiar esta realidad. Si no la queremos cambiar, vamos a tener un gran libro de quejas mientras el proyecto Cachivache le pasa por encima a la soberanía nacional. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo, por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita